y a no reconocer al otro como un igual. El sistema educativo se encuentra permeado por políticas educativas que impiden su verdadero desenvolvimiento en esta sociedad actual. Más aún en los países son dependientes del consumismo y en todas sus representaciones de las políticas socioeconómicas. Y desde tiempo se han visto involucrados en casos de corrupción que llevan a un atraso en todos los contextos. En la mayoría de los casos, la clase política es quien dispone de manera discreta el rumbo de la educación para un país. Esa maquinaria llena de corrupción, que a su vez tiene mutaciones, pasando a convertirse en un problema, tiene a la región sumergida en un atraso educativo del cual es muy difícil poder ver una solución. Por momentos se dificulta llegar a entender quién es el verdadero problema. Es decir, identificarlo de manera directa, pero es claro que debemos tener presente y que las personas no son el problema, sino el verdadero problema es el problema. En la actualidad tenemos una escuela dogmática que impone esquemas tradicionales. La sociedad moderna neoliberal y especialmente el mercado se basan en competitividad. Por eso la sociedad es excluyente e inhumana a causa de tantas víctimas. Esta lógica impide que sea portadora de felicidad y de futuro para la humanidad. La competencia y el querer opacar al otro es una de las situaciones que más se presentan en la escuela. Los aprendizajes son mediados por competencias, se trazan objetivos, se proponen retos. En todo momento se busca demostrar superioridad intelectual para poder ridiculizar al otro, demostrando que es menos inteligente. La actual escuela se vuelve fría, sin un emocionar y sin una dedicación. Para ello es necesario pensarnos una escuela implicada, ¿sí?, en la cual sea posible reconocer al ser humano, más allá del sistema construido por él mismo. Allí debemos abordar el sentimiento, la capacidad de simpatía, la empatía, la dedicación, el cuidado y la comunicación con lo diferente. En esta utopía que me encuentro, quiero narrar cómo la escuela tradicional que hoy conocemos debe empezar a vivir transformaciones de manera tranquila. De la misma manera como un árbol pequeño empieza a fortalecer su tronco y en el cual por medio de las interacciones como la naturaleza va fortaleciendo sus raíces y el tronco para poder dar frutos, ofrecer sombra, para poder construir con la producción y la descontaminación del aire, poder aportar en eso. Todos esos procesos coordinados ocurren de tal manera que no los podemos observar de inmediatez, pues todo sucede a su debido tiempo. De esa manera debemos empezar a vivir la escuela. Nosotros somos naturaleza, no tenemos independencia, hacemos parte de un sistema autoorganizado en lo que emerge espontáneamente un nuevo orden desde las interacciones locales, sin ningún tipo de control central o agente individualizador. La escuela no la podemos seguir imaginando como aquella estructura rígida, ¿sí? Esta debe empezar a generar cambios e interacciones con los sujetos aprendientes, la comunidad y la naturaleza para poder interactuar de manera autoorganizada en la cual fluya ese lenguajear. La naturaleza nos habla, ¿sí? No habla por medio de las palabras. Debemos desarrollar la habilidad para entender ese lenguajear y los diferentes discursos para lograr comprender que estamos hechos de la misma materia prima, barro y aliento, ¿sí? Por lo tanto, al igual que ella, somos el entramado de redes que interactúan de forma dinámica no lineal que dan origen a la existencia, aquella que es productiva y creativa, en los cuales podemos generar interacciones grupales no lineales con otros sujetos aprendientes, ¿sí? Esto me lleva a poder hacer un paréntesis acá en esta charla y ver cómo a partir de esta situación que estamos viviendo en este año,
Sí se pueden generar otros aprendizajes, no necesitamos estar en la escuela de manera presencial y aún así estamos haciendo uso de las tecnologías y podemos transmitir esos aprendizajes a nuestros estudiantes y a los interesados en esto, ¿sí? Pensemos entonces en una escuela que evoluciona desde la complejidad, ¿sí? En un proceso de implicación, en la que surgen las interacciones desde múltiples dimensiones como la estética, la ética y la política, que estas tres son dimensiones inseparables. Abordar la escuela desde la complejidad implica construir experiencias de aprendizaje desde una perspectiva ecosistémica, donde el conocimiento es concebido como un proceso de interacción de los sujetos con el mundo, que nunca es individual, sino social y mediado por nuestra biología, por la cultura y por la tecnología. Por lo tanto, aquellas interacciones sociales llevan a promover la experiencia entre los sujetos aprendientes, de tal manera que hagan parte de una trama en la cual participen, ¿sí? Haya una participación para que podamos producir, validar y construir conocimiento colectivo y de esa manera dar sentido convivencial. Ese es el desafío para establecer nuevas maneras de interactuar y percibir el mundo, abordando la simplicidad y la complejidad desde una apuesta vivencial que sea dialógica y que sea crítica, permitiendo crear y recrear en colectivo experiencias que porten a construir formas de relacionarnos con el mundo, con la naturaleza, con nuestros iguales y, ¿por qué no?, con nosotros mismos. El ser humano que puebla el planeta busca incansablemente explicaciones de su existencia y la existencia de todo lo que lo rodea. Busca comprender el fenómeno de la vida. Ha dedicado buena parte de su historia entendiendo a vivir un mundo de certidumbre, ¿sí? Pues en aquella donde nuestras convicciones prueban que las cosas son de la manera en que las vemos y que nos parece cierto, lo que no nos parece cierto no puede tener otra explicación. Para conservar estas certezas, aparece como parte de la construcción social la escuela, a modo de mecanismo mediante el cual hemos buscado perpetuar las verdades absolutas y eleccionar la conducta del ser humano. La vida y el conocimiento forman parte de un sistema aprendiente que interactúan y se construyen en un entorno como un solo sistema. Requieren fundamentarse en un nicho de solidaridad que brinden condiciones para su existencia. No existe la vida sin el nicho vital correspondiente. En ese sentido, debemos pensarnos la escuela que sea un nicho en el cual se pueda sentir alojada la creatividad, la curiosidad y toda la forma de relacionar que tenemos con el entorno, permitiendo una dinámica de autoorganizativa en todos los procesos que implica el aprendizaje. Hablar de ecologías cognitivas, de ambientes de aprendizaje, de ambientes que se propician para experiencias de conocimiento, buscando la conciencia individual y colectiva para transformar ese vivir que tanto nos cuestiona, teniendo a la escuela históricamente como un referente que necesita renacer para seguir viviendo en la sociedad en la cual el único constante será el cambio. La sociedad y la escuela tendrá que encontrarse como un nicho vital para esa reconstrucción de la cultura. Habrá que repensar nuestro lugar de observación para que podamos abandonar el ingenuo planteamiento que podemos conocer las cosas tal son en sí, como si la actualidad de conocer no tuviera ninguna influencia sobre la consecuencia de lo conocido. ¿Mm? Para despedirla, para que nosotros podamos despedir la objetividad e implicarse en la escuela, en aquella que se respire vida, que no tenga receta mágica para enseñar ni para controlar a los demás, es una escuela donde está el proceso de aprender sea necesario y tan natural como el acto cognitivo congénito, perdón, de respirar
cada segundo en la vida, ¿sí? Sería la oportunidad de empezar un grato camino por una escuela, un hogar, un atardecer o un lenguajear que tenga las puertas abiertas para llegar a la aprendencia. Y abandona para siempre la idea de la enseñanza y la convicción de la escuela como único lugar y momento donde se pueda aprender. Es así que la comunicación en la vida no está solamente presente en los seres humanos. Para Capra, es una coordinación de comportamientos entre organismos vivos a través de un acoplamiento estructural mutuo. En este sentido, la comunicación requiere interacciones y relaciones entre los componentes para generar una coordinación de comportamientos, donde emerja la vida. Exuberancia evolutiva es el resultado del choque entre poblaciones de organismos activos y sensitivos en expansión. Dado que el acto educativo tradicional se desconoce la diversidad de los contextos y los componentes que interactúen para que se dé la coordinación de comportamientos propios de la comunicación aprendida, quedándose únicamente con la existencia del emisor y el receptor, afectando el desarrollo de los procesos de aprendizaje. Esto que estamos atravesando en este momento de la pandemia nos ha demostrado que se tienen que generar sí o sí esas transformaciones, ¿sí? Nadie en este mundo estaba pensando, ni el más escéptico estaba pensando si una pandemia, y vimos cómo nosotros que estábamos en la escuela, de la noche a la mañana nos tocó pasarnos a la virtualidad, ¿sí? Y no sabíamos cómo poder llevar esos procesos de aprendizaje hacia la virtualidad, ¿sí? No existía esa situación, no existía esa receta, podríamos llamarlo, y realmente en algunos casos se está convirtiendo en esa situación de emisor y receptor. Lo único que se ha cambiado podría llamarse el contexto, ¿sí? Entonces, es así que la escuela requiere experiencias que superen la transmisión de información y avancen hacia procesos de aprender a aprender, donde la comunidad educativa generará aquello en escenarios que generen interacciones de comunicación aprendida para los cuales aporten a la conservación de la vida. El hecho de cultivar la sensibilidad solidaria planteada por Ashman, donde los seres humanos no son de modo natural tan solidarios como parecen suponer en nuestros sueños y de una sociedad justa y fraternal. Es necesario resonar para despertar esa solidaridad. Una escuela le apuesta a los escenarios mediados por las tecnologías. Como lo plantea Ashman, la escuela puede y debe aprender mucho de los medios de comunicación y utilizarlos como parte constituyente de la construcción del conocimiento y no de solo modo instrumental adicionalmente. Estas situaciones, acompañadas con la innovación en sus diversas representaciones, puede generar alegría de estar aprendiendo y desarrollando los intereses de los sujetos aprendientes, ya que las tecnologías generan empatía y gusto por el aprendizaje. Para Varela, no es sorprendente que los medios de comunicación demuestren un constante interés en las ciencias cognitivas y la tecnología asociadas a ella. De manera progresiva se ha generado la evolución en la comunicación y las comunidades han aprendido a manejar significativa y vivencialmente cómo pueden autoorganizarse, creando redes de comunicación, como el ejemplo que se describe en Capra. Una comunidad que mantiene una red de comunicaciones activa aprenderá de sus errores, ya que las consecuencias de un error se extenderá por toda la red, volviendo al origen a lo largo de los bucles de realimentación. Así la comunidad podrá corregir sus errores, regularse y asimismo reorganizarse. Es algo que nosotros estamos viviendo en este momento. Cómo nos estamos organizando, cómo nos estamos repensando y cómo nos estamos reorganizando. Todo a partir de esa red. Vemos ejemplos que se ven en otras culturas y las estamos adoptando para nosotras. Nosotros en América del Sur y América Central estamos viendo cómo podemos adoptar prácticas que se están dando en otros continentes
y poderlas traer para vivirlas acá en nuestros contextos. Entonces, la escuela es necesario pensarla desde el pensamiento armónico que utilicen todos los sentidos para hacer efectivos los estilos de aprendizaje. Ludwig se caracterizó a los seres vivos como sistemas abiertos por el flujo de materia y energía que intercambiaban con el medio para realizar sus procesos. Según Ludwig, acuñó el término balance fluyente para expresar esta coexistencia de balance y flujo, de estructura y cambio, presente en todas las formas de vida. Otro de los aportes realizados por Ludwig que nos permite avanzar en el estudio de las estructuras disipativas y la escuela es cuando plantea el paralelismo de conceptos generales e incluso de leyes específicas en distintos campos, quien explicaba que es consecuencia del hecho que estos sean relacionados con sistemas y que ciertos principios generales son de aplicación a los sistemas con independencia de su naturaleza. Lo anterior permite establecer un paralelismo entre el sistema vivo y el sistema complejo, para identificar a los seres vivos y a la escuela como aquel ser vivo también. La relación pedagógica la construyen los sujetos aprendientes y los otros actores directos e indirectos del sistema en interacción con el medio. Sin embargo, existen actos educativos que han llevado a concebir la escuela como un sistema aislado o cerrado, el cual procederá espontáneamente en la dirección del creciente desorden, para el cual la disipación de la energía, es decir, su entropía, aumentará, según la segunda ley de la termodinámica. Así, el desorden al interior de la escuela aumentaría sin tener un periodo de reposo entrópico, como lo ha planteado Ludwig para los sistemas complejos, importantes para el encuentro de sus elementos constructivos y la construcción colectiva de los procesos. Por lo tanto, podemos ver que el sistema aislado no se considera el contexto inmediato y mucho menos el medio ambiente. Sus proyectos educativos institucionales son estructuras rígidas y cerradas, así es la escuela actual, cuyos planes de estudio permanecen sin cambios con el mínimo consumo de energía. Es así que la escuela, desde la estructura disipativa, debe empezar a imaginarse como un sistema complejo, el cual se encuentra conformado por personas que hacen parte de la sociedad, las cuales a su vez se agrupan para conformar los estamentos, consolidando la comunidad educativa. Su nivel de interacción es local, porque cada uno de esos estamentos que la conforman, como estudiantes, maestros, coordinadores, directores, rectores, acudientes, los decanos o decanas, el equipo administrativo, interactúan a partir de esas interacciones emergentes, diferentes tipos de organizaciones y procesos que no se podrían dar si se aislaran aquellos elementos. Solo se dan en interacciones. Una de las propiedades emergentes de la escuela como sistema complejo es que no se puede predecir lo que sucederá en esas interacciones, pues existen diferentes maneras de pensar, diferentes maneras de actuar, y es allí donde se genera esa complejidad, porque está conformada pues por otros sistemas y a la vez estos sistemas a través de interacciones conformarán nuevos subsistemas, ¿sí? O lo que se conoce como sistemas multiactivos. Interactúan constantemente en que emergen propiedades de los sistemas complejos. Los subsistemas existen solo en cuanto coexistan dentro de un conjunto de dinámica del sistema. En la escuela no se ha dejado de generar interacciones, por más mínimas que sean, estas se generan dinámicas. A partir de estos planteamientos ha surgido la escuela como un sistema vivo, porque siempre está en interacción, en el cual se encuentra presente cada uno de los actores razonando y aportando desde su experiencia para alimentar sus estructuras disipativas, que llevan a la escuela compleja a un constante cuestionamiento fundamentado en un lenguajear de sujetos aprendidos.
La escuela viva, así como los sistemas, deben renovar las emociones, despertar los sentidos y el gusto por aprender. Las experiencias no se pueden negar y se debe tomar como base para construir un diálogo creativo acompañado de interacciones con intereses propios y colectivos que surjan de aquellas experiencias personales, como lo menciona Mandoki, quien dice que cada uno de nosotros hay siempre un interés estético del sujeto hacia el objeto, ya sea el de obtener placer, aquietar, la curiosidad, comprender, nutrirse emocionalmente, excitarse o expresarse. Entonces, en ese orden, también lleva a que pueda interpretarse y entenderse, generando las interacciones y proponer las socializaciones de conceptos que presenten una mirada explicativa, lo cual lleva a construir los aprendizajes basados, y que es muy importante. Es desde acá que podemos entender cómo se puede sentir que los aprendizajes mediados por las tecnologías generan emociones para potenciar aquellas relaciones humanas y cómo de pronto actividades como la gamificación generan, entre muchas otras cosas, actualizaciones pedagógicas que van unidas como, con la escuela como sistema vivo. Entonces, pues allí se proponen armonizar la innovación como proyecto educativo institucional y la escuela como sistema vivo para generar aquel involucramiento del sujeto, no solo con sus emociones y sentimientos, sino con las diversas variables que intervienen en el acto educativo. El tema de la educación no es solamente un acontecer lineal, sino que es un devenir complejo de avances y retrocesos. Lo emocionante acá es la complejidad, que siempre se encontrará presente en generar situaciones de autoorganización en los sujetos aprendientes, lo que conlleva a lo que dice Boom, a romper viejos esquemas de pensamiento. Por lo tanto, el aporte desde lo personal es entender la escuela clásica como un sistema casi carcelario hacia una escuela como un sistema vivo. Este nuevo buen vivir de la escuela se debe gozar como lo propone Calpo, con avances y retrocesos, pero siempre con la seguridad de una realimentación y con una satisfacción de poder caer en el error, pues es allí donde surgen nuevos aprendizajes. El reto se encuentra en proponer de manera creativa soluciones que fortalezcan relaciones humanas y reescribir el sentido de la ética. Pero con esta última es necesario adquirirla en las interacciones de la nueva escuela por medio de los actos y de los ejemplos que se observan, acompañando la autonomía del sujeto aprendiente, el cual estéticamente puede observar, percibir, reflexionar, medir y definir los hechos, ya que según Ludwig, toda buena propiedad depende de una buena definición y una buena manera de medir. Algunas muy subjetivas, dependen mucho de la calidad de un eventual sensorio y de un cerebro capaz de recibir e interceptar la información que emana el objeto, lo cual conlleva a establecer que podemos recibir, interceptar y transformar los conceptos en cuanto a lo que es y lo que no es un acto educativo y el comportamiento ante la sociedad y su cultura. Para vivir la estética, la escuela como sistema vivo es necesario poder reforzar las interacciones cognitivas, las cuales se pueden dar en cualquier momento, como lo propone Mandoki. Y nuestra definición es esta. La estética es la ciencia de un modo específico de apropiación de la realidad, vinculado con otros modos de apropiación humana del mundo y con condiciones históricas, sociales y culturales en que se da. Lo que se debe generar es aquel espacio adecuado y motivador para que los sujetos aprendientes interactúen y pueda generar esas reflexiones, tomas de decisiones, aquellas iniciativas, las propuestas innovadoras y todo aquello que pueda generar un acoplamiento estructural del sujeto con el medio. En la actualidad, la escuela
vive uno de los casos de situaciones diversas y en otros complejas, pero el reto, como educadores y también como sujetos aprendientes, es generar aquellas transformaciones despertando la curiosidad y luego promover el placer por atender. Nayamovich, como propone la estética ética moderna, partimos de una experiencia del conocimiento como encuentro en un universo común, a la vez único e infinitamente diverso. Aquel universo común es ese el cual entendemos que la educación es un arte y buscamos promover, se llama en la actualidad. Es muy importante tener presente que cada sujeto aprendiente tiene estilos de aprendizaje, ¿sí?, individual, y la innovación educativa puede proponer, generar, construir y vivenciar aquellos espacios. Un ejemplo muy sencillo puede ser el uso de los dispositivos móviles, tanto en el aula como lo estamos viviendo en este momento. Vemos que hay unos asistentes que están desde una laptop, otros desde una tablet y otros desde un dispositivo móvil. Ya sea, no importa el espacio, estamos en oficinas, en nuestras casas, podemos estar trotando y escuchando la charla. ¿Ve? Dichos dispositivos, pues, desarrollan habilidades de aprendizaje porque fomentan el diseño generalizado para el aprendizaje. Pero en los espacios académicos encontramos diversidades de aprendizajes y es allí en ese momento que debemos tener presente la propuesta de Leonardo Boff. En el campo de la ética, la justa medida adquiere importancia fundamental. Se trata de encontrar el óptimo relativo, ¿sí?, el equilibrio entre el más y el menos. Y ese equilibrio hace referencia precisamente a evitar las limitaciones de la forma en la que se dan las oportunidades para promover la inteligencia social, en la cual se pueda desarrollar la alfabetización digital para resolver problemas, utilizando herramientas tecnológicas para mejorar y generar proyectos orientados a la transformación y el entorno del bienestar, ¿sí? Es así que yo propongo, pues entonces, una escuela que sea con este tipo de interacciones, que sea así como lo estamos viendo en esta diapositiva, una educación que tenga relaciones con el medio, que sea una implicada, que pueda empezar a crecer, pero que simplemente desde la escuela, así como aparecen acá estas aves volando, también nosotros podamos, estas vivencias que tenemos en estos espacios, podamos llevarlas y vivirlas en otros espacios o lugares, así como la abejita que viene y poliniza y se va para otro lado y entonces lleva y trae todas esas transformaciones. Es así como yo les expongo acá y les doy a conocer cómo realmente la escuela se puede vivir como un sistema vivo, ¿m?, donde nos podemos autoorganizar y que todos los sujetos aprendientes estamos en una constante aprender a aprender, que esa es una de las situaciones que se están viviendo por estar en esta situación mundial de la pandemia. Y vemos que no es necesario una estructura como una escuela para poder generar esos aprendizajes, sino existen más allá de una estructura, va por medio de las vibraciones y de las comunicaciones que nosotros podemos tener. Y estamos apoyados en el uso de las tecnologías. Es hasta acá donde finaliza entonces mi socialización de la escuela como un sistema vivo. Estoy abierto a preguntas si existen dudas y las podemos socializar acá. Yo tengo una duda, profesor. Con mucho gusto. Por ejemplo, hablaba de un cambio en el sistema educativo. ¿Cómo cambiaríamos el sistema educativo a grandes rasgos en prácticamente todo el país a partir del constructo social que tenemos? Sí, nosotros bueno, México no es tan diferente acá a mi país. Los dos tenemos problemas en educación muy graves, pero nosotros
desde la escuela podemos hacer esas transformaciones. ¿Mm? Los ministerios de educación nos dan unos lineamientos básicos, ¿sí? Pero nosotros en la escuela es donde nosotros podemos generar ese tipo de transformaciones que realmente exista un involucramiento de toda la comunidad educativa. Voy a colocar un ejemplo de una asignatura. Puede ser cálculo 1. En cálculo 1, entonces simplemente el estudiante al finalizar el semestre tiene que aprender derivadas. ¿Ve? Entonces, siempre hemos visto que cálculo 1 son derivadas y cálculo 2 son integrales. Entonces, nosotros lo que podemos hacer en la escuela es llevar esos ejemplos de cómo aquellas derivadas se pueden llevar a un contexto real. Cómo yo puedo ver en el medio y esas conexiones que yo tengo con la naturaleza, puedo aplicar esas derivadas en un contexto real y cómo puedo aportar. ¿Mm? Entonces, todo esto va a partir de las actividades que yo como docente, de mano de mis estudiantes, puedo estar desarrollando. Por eso la educación a partir de la virtualidad. El estudiante es el eje central del aprendizaje, donde el estudiante llega con dudas, llega con interrogantes, con preguntas, y a partir de eso se puede establecer aquel lenguajear, ¿sí? Entonces, nosotros como docentes, en este contexto de la virtualidad, pasamos a ser no el que dirige los aprendizajes, sino a ser aquel acompañante en el camino, ¿sí? Con nuestros estudiantes, y de esa manera estamos generando esos aprendizajes. Por eso en algún momento decía que todos tenemos una manera de aprender diferente. ¿Dónde se pueden dar esas transformaciones? Directamente en nuestros espacios académicos. Ok, gracias, profesor. Con mucho gusto, con mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta, alguna duda que podamos socializar? ¿No? Parece que no hay Sí, nadie más. profesor, una duda, Claro que perdón. sí. Con mucho gusto. En esto, ¿cómo nos ayudaría más que nada en la escuela? O sea, más que nada en socializar o más o menos usted deme la idea, pues, de qué nos ayudaría más que nada. Bien, ¿qué es lo que pasa con nuestra escuela tradicional? ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa con la escuela que teníamos precisamente antes de la pandemia? ¿Sí? ¿Qué es esa transformación que la escuela ha tenido en este 2020? ¿Qué es lo que hemos aprendido y cómo la tenemos que empezar a ver a partir del 2021 hacia adelante? ¿Sí? Sonará de pronto muy absurdo, pero yo considero que esta pandemia fue una situación ideal para la educación, en la cual le dijo a la educación, cuidado con lo que usted está haciendo porque esos planteamientos que usted tenía de una escuela lineal, de una escuela con un pensamiento mecanicista, ya no es, ya no tiene que ser así, usted se tiene que transformar. Y entonces, ¿qué hicimos algunas instituciones? Nos fuimos para la virtualidad y empezamos a utilizar herramientas síncronas, asíncronas, videollamadas, encuentros como estos. ¿Eh? Encuentros como estos que, por ejemplo, yo soy acá de Colombia y si hubiera tenido que participar en el quinto Congreso Internacional, hubiera tenido que tener un desplazamiento hasta México, el cual me generaba muchos costos y tiempo. ¿Sí? ¿Cómo el uso de las tecnologías ha acortado esas brechas? ¿Sí? ¿Cómo podemos conocer otras culturas? ¿Cómo podemos ver otro tipo de contextos? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nos lleva en el 2021 a tener ese tipo de transformaciones que van así como yo lo decía en la exposición, como aquel árbol que va creciendo de manera progresiva y va fortaleciendo su tronco? Esto no se va a dar de la noche a la mañana, ¿sí? Sino de manera progresiva. Nosotros, como sujetos aprendientes, es decir, como estudiantes, vamos entendiendo esos nuevos aprendizajes y vamos viviendo esos aprendizajes. Entonces, las estrategias y las dinámicas y la creatividad que yo tenga con mi manera de aprender
depende muchísimo de la responsabilidad de yo como estudiante. No puedo esperar ya como al profesor antes, que si el profesor de pronto no asistió a clase, entonces la clase fue perdida. No, yo como sujeto responsable y conectado con mi sociedad y con mi naturaleza, entonces tengo que ser responsable también de mis procesos de aprendizaje. Entonces, puedo tomar esos espacios y yo mismo generar esos aprendizajes, proponer nuevas cosas, mejor dicho, que realmente el acto educativo sea un acto emocional, me emocione llegar a mi clase, ¿sí? A que yo tenga clase de química y yo diga, no, es que a mí las reacciones químicas, a mí realmente es imposible entender ese tema. Pero si yo llego con una propuesta de decirle al profe, yo quiero entender de pronto las reacciones de los diferentes elementos de una manera más creativa, ¿y qué le parece, profe, si no lo hacemos en el laboratorio, sino de pronto nos vamos para un café y hacemos un lenguajear allí? Entonces vemos cómo trascendemos y cómo emocionamos y empezamos a cambiar la escuela de una manera más dinámica, de una manera que no sea así tan rigurosa y tan, a veces como lo dije en un momento al principio, con esa situación carcelaria, ¿sí? Sino que sea una escuela viva, que esté por todos los lugares y en todo momento yo esté aprendiendo, que sea una situación emocional. Oh, ok, muchas gracias. Con mucho gusto. Profesor, yo tengo una duda. Sí, con mucho gusto. Es más, no sé si es más como una duda, pero por ejemplo, ahorita lo que estamos viviendo en la actualidad, de que nos estamos comunicando o estamos tratando de aprender por medio de aparatos, supongamos las personas que no tienen la economía para tener esos aparatos o un buen o internet o un buen dispositivo para tomar las clases, ¿no cree que sería más dificultoso aprender? O, por ejemplo, hay personas que aprenden mejor en una institución y aún así ni están de la misma institución, a veces se aprende completamente lo que dicen los maestros, menos se va a poder aprender por medio de distancia. Bueno, es un punto de vista. Sí, no. Esas discusiones se dan muchísimo y es muy importante tu aporte en esta situación. Mira, es cierto, nosotros lamentablemente somos en América, en América Central y América del Sur, somos países de tercer mundo, en el cual nuestro sistema educativo ha estado muy debilitado, ¿sí? Y las brechas digitales son muy amplias, ¿sí? Pero nosotros buscamos las estrategias para poder llegar a esos estudiantes, poder resonar en las mentes de ellos y poderlos hacerlos vibrar, ¿sí? Ejemplo, me hacían la presentación acá, que yo era profesor de universidad, es cierto, pero paralelo a eso, soy profesor de una escuela. La escuela es precisamente rural, donde los contextos son completamente diferentes a la ciudad, donde los niños no se pueden desplazar hasta la escuela, donde la gran mayoría de ellos no tienen un dispositivo móvil, o si tienen el dispositivo móvil no tienen los datos para poderse conectar. Entonces, ¿qué es lo que yo he hecho? Y hasta el momento me ha funcionado. Son estrategias. Yo les decía hace un momento, esta situación de pandemia nos ha llevado a repensarnos muchísimo la escuela. A nosotros nos dijeron en el año 2000, cuando empezaron a llegar todos estos sistemas, miren a ver la virtualidad, y nunca lo quisimos tener en cuenta, hasta que ya nos tocó y no existe una receta. Entonces, es a partir de nuestras experiencias y teniendo como gran participante y como eje central el estudiante. Entonces, utilizamos, o yo utilizo, ejemplo, lo voy a dar, todo lo que tiene que ver con la gamificación, por eso lo hablaba ya, o la ludificación. Eh, por medio de los juegos, por medio del contexto en el que el estudiante vive, en este caso la ruralidad, trato de los temas abordarlos con un tema que a él lo emocione, ¿sí? Ejemplo, el lugar donde ellos se encuentran es tierra de ciclistas. Entonces, por ejemplo, en este año estamos viviendo las tres grandes vueltas, que es la Vuelta a Francia, el Tour. En este momento estamos en el Giro y ya va a empezar la Vuelta a España. Entonces, todo lo llevo centrado
en que es un juego, en que somos un equipo y estamos compitiendo. Y las actividades que ellos realizan los talleres que hacen, a medida que los van presentando, nos va ganando puntos para poder seguir en los premios. Entonces, estudiante que haga una buena presentación o un buen documento, gana camiseta amarilla o en este caso la camiseta roja o la camiseta rosada. En este caso hay premio para el estudiante que sea muy dedicado, que más participe en los grupos, ¿ve? Pero no dejamos de lado a los estudiantes que no pueden tener esa interacción, ¿sí? Entonces las guías las hago muy creativas, las hago muy ludificadas para hacerlas llegar a un punto donde las imprimen, el estudiante las recibe, las puede desarrollar y luego me las devuelve. Pero en esa semana yo me comunico con él y hacemos una llamada telefónica de media hora, una hora, y podemos hacer ese tipo de interacciones para poderle fortalecer precisamente esos aprendizajes, ¿sí? Entonces existen muchísimas maneras en la cual nosotros podemos ayudarle o contribuir con los estudiantes, ¿sí? Entonces todo va a partir de una ludificación que yo pueda hacer. No existe una receta, ¿sí? No existe una receta porque todos los contextos son diferentes. Entonces, lo ideal es conocer mis estudiantes y vibrar con ellos para mirar a ver de qué manera puedo abarcar los temas, ¿sí? También es importante que en este momento tenemos que tomar las cosas con mucha calma. No podemos mirar a ver abarcar gran cantidad de temas, ¿sí? Sino temas que sean puntuales, que sean claros para él y que de pronto vayamos aprendiendo de manera progresiva. Existen los ritmos de aprendizaje. Unos irán más rápido, otros irán más lento, pero con estas estrategias podemos aportarle y generar unos aprendizajes en el estudiante, así sean mínimos, pero vibramos en el estudiante de esa manera. ¿Te quedó claro? Tú eres María Elena. Sí, muchas gracias, profesor. Ah, bueno, María Elena. Bueno, mucho gusto. Igualmente.